¿Qué tal, compañeros? Hoy vamos a ver la regla de la cadena, pero aplicada a funciones trascendentales. Bueno, entonces para poner un ejemplo de este tipo de aplicaciones, vamos a ver el siguiente problema. Entonces, en ondas de radio, generalmente hay dos técnicas que se usan para transmitir una señal, ¿no? Una de estas técnicas es la amplitud modulada y la otra técnica es la frecuencia modulada. Así, a grandes rasgos, tenemos una señal portadora y en el caso de la amplitud modulada lo que se hace es variar la amplitud de la señal portadora y bueno, dentro del envolvente van las frecuencias de transmisión. Entonces, esta técnica es muy utilizada es utilizada en algunos sistemas e involucra electrónica muy simple. Sin embargo, tiene una señal a ruido muy alta. Pero bueno, no voy a meterme en tecnicismos. La otra técnica que es muy común se llama frecuencia modulada, ¿no? Donde aquí en este caso la amplitud de la señal portadora no varía, más bien lo que se hace es variar la frecuencia, ¿no? En fin, bueno, entonces un modelo para una onda monocromática, es decir, una sola frecuencia, está dada por esta función, y o la amplitud de la onda está dada por esta función trigonométrica. Entonces aquí pueden notar que esta función trigonométrica depende del tiempo, y bueno, aquí tiene una amplitud, y bueno, aquí el argumento del seno tiene muchos términos, ¿no? Entonces, nosotros previamente vimos que la derivada de la función seno respecto a x, pues simplemente es la función coseno. Pero ahora, si yo les preguntara cuánto es la derivada de esta función, pues entonces aquí hay un problema, ¿no? Porque noten, aquí en esta regla, el argumento del seno únicamente aparece la variable que se está derivando. Pero acá ya tenemos más términos. Es decir, yo no puedo utilizar esta regla para derivar esta función. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto vale la derivada de esta función? Muy bien, entonces para responder esta pregunta se utiliza la regla de la cadena, pero para funciones trascendentales. ¿Cómo es eso? Simplemente de la siguiente forma. Entonces, al argumento que anteriormente era x, le vamos a llamar u a todos los términos que están en el argumento del seno. Y por lo tanto, la derivada con respecto de x del seno de u sería igual a coseno de u por la derivada de u respecto a x. Entonces noten que es un procedimiento similar al que vimos previamente en clase, se le agrega este factor. Y así al igual para la función coseno, tangente, cotangente, cosecante, secante, la exponencial y la función logaritmo natural. Y al igual que una constante elevado a una función u. Entonces voy a hacer algunos ejemplos para que queden un poquito más claro estas reglas. Y vamos a comenzar con el ejemplo 1. Noten, aquí tenemos esta función 2 por coseno, cuyo argumento es que es x más 2. Entonces, para poder yo obtener la derivada de esta función, a todo el argumento del coseno, pues lo voy a llamar u. Es decir, entonces me quedaría que es x más 2. Y de aquí puedo ver que la derivada de u respecto a x es igual simplemente a f. Por lo tanto, la derivada de la función f sería la derivada con respecto a x de 2 veces el coseno de u, y esto sería igual a menos 2 por el seno de u por la derivada de u con respecto a x. Este resultado aquí lo tengo ya. Por lo tanto, el resultado de la derivada de esta función simplemente sería este 3 por este 2 me da menos 6, y aquí vuelvo a reescribir el seno de u pero en términos de x, y listo, ya obtengo la derivada de esta función. Vamos a ver otro ejemplo. Noten aquí, al igual que el ejemplo anterior, el argumento de esta función trigonométrica seno pues tiene más de 2 términos. Entonces, por lo tanto, no puedo aplicar la regla básica de derivación, entonces aplico la regla de la cadena. Entonces, en este caso, le llamo u a
x cuadrada menos 3 veces x, y de aquí tengo que la derivada de u respecto a x pues simplemente sería 2x menos 3. Por lo tanto, la derivada de la función f sería 5 veces el seno de u, y esto sería igual a 5 por coseno de u por diferencial de u con respecto a x. En este caso, pues aquí ya tenemos el resultado. Por lo tanto, la derivada de esta función sería 5 por coseno, aquí falta corregir, aquí es coseno de x al cuadrado menos 3x, y el factor de la derivada de u con respecto a x, que aquí está. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Noten, aquí tenemos esta función, y la única diferencia de las funciones previas que hemos visto en clase es que aquí la exponencial tiene este argumento, que es 5 por x. Entonces, para poder yo derivar esta función, pues es necesario reescribir esta función de la siguiente forma: menos 3 a la u dividido sobre x menos 2, donde a u le he llamado 5x. ¿Y por qué hice eso? Porque al momento de aplicar la regla del cociente para derivar esta función, me voy a encontrar con el problema de derivar la exponencial de 5x. Entonces, en las reglas básicas previas únicamente vimos la derivada de la exponencial de x, pero no cuando el argumento tiene más de dos términos, como en este caso, una multiplicación. Entonces, aplicando la regla del cociente, sería la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador menos la función del numerador multiplicada por la derivada de la función del denominador, todo eso entre la función del denominador elevado al cuadrado. Entonces aquí, aplicando esta derivada, pues aquí voy a tener el siguiente detalle, ¿no? La derivada de x de 3 veces e a la u. Entonces ahí aplico la regla de la cadena para funciones trascendentales, y por lo tanto obtengo el siguiente resultado: 3 veces u por la derivada de u con respecto a x. Y esa derivada de u con respecto a x pues simplemente es 5. Entonces aquí ya lo voy a sustituir, y por lo tanto el resultado de la derivada de esta función es este de aquí. Vamos a pasar al ejemplo 4. Aquí tenemos otra función donde noten que aquí el logaritmo natural pues tiene más de dos términos. Entonces ahí, para poder derivar esa función f, voy a llamarle al argumento del logaritmo natural igual a 5x al cuadrado. Entonces aquí tengo que la derivada de u respecto a x del logaritmo de este término pues sería simplemente 10x. Por lo tanto, aplicando la derivada de suma y resta, y aquí en este caso la derivada del producto para estas dos funciones, obtengo lo siguiente, ¿no? La derivada de esta función f entonces sería la derivada de este primer término, y todo esto es por la regla del producto de la derivada del producto de estas dos funciones. Entonces aquí voy a aplicar la regla de la cadena, y bueno, entonces el resultado me queda lo siguiente: la derivada de 5x es 5, x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de 5 veces u, pues es, aquí me falta al cuadrado, sería 1 entre u, y en este caso u es igual a 5x al cuadrado, por la derivada de u respecto a x. Y este resultado acá lo tenemos, más logaritmo natural de 5x al cuadrado multiplicado por la derivada de x al cuadrado, y esta derivada es 2x. Entonces agregando este término aquí, multiplicando por todo este término, el resultado se simplifica esto, o se representa aquí este x al cuadrado se va con esta x, y bueno, entonces finalmente el resultado de la derivada de esta función es este de aquí. Entonces aquí, para los que no alcanzaron a ver el detalle de la derivada de esta función,
se aplica la regla de la cadena, ¿no? Que es la derivada de x del logaritmo natural de u. Esto es igual a 1 sobre u por la derivada de u respecto a x. Bueno, vamos a pasar al último ejemplo. Aquí tenemos otra función. Entonces noten, la función exponencial tiene un argumento con más de 2 términos. Así al igual, el argumento de la función seno, su argumento es 5x. Entonces voy a tener que aplicar la regla de la cadena para encontrar la derivada de esta función. Entonces, aplicando primero la regla del producto, ya que tenemos el producto de dos funciones, sería la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de esta función. Entonces aquí en este caso, para derivar este término, aquí le llamo u a 5x, y para derivar este término de acá, aquí a menos 2x, también le llamo u. Entonces aplico las reglas de derivadas de funciones trascendentales con la regla de la cadena, y el resultado queda de la siguiente forma. Entonces todavía se puede simplificar y entonces quedaría así. Bueno, entonces espero que con estos ejemplos hayan entendido la aplicación de la regla de la cadena para funciones trascendentales. Entonces para ustedes aquí les dejo los siguientes ejercicios de práctica. Envíenlos al correo grupal si es que tienen las soluciones. Bueno, entonces por el día de hoy es todo. Saludos, gracias.